Ay, Ok. el Carlitos Cayola, mirá. Bueno, buenas tardes. Ahora ya nos fuimos uniendo unos cuantos. Hoy vamos a comentar algo. Eso le iba a preguntar a usted. Este tema supongo que lo tiene para el semestre también y estos artículos calculo que los habrán mencionado. Que lo que vamos a hablar es monitoreo de la hipertensión ucraniana, donde han habido como dos corrientes últimamente, donde el monitoreo invasivo, el no invasivo y después este camino del medio más escalonado, ¿no? Hoy va a hablar Sofía Barrios y Jimena Silva. Y no sé cuál de los dos arranca primero. Arranca Sofi. Sí, Buenazo. arranco yo. Peca. Bueno, hola. Eso, vamos a hablar un poquito de monitoreo de hipertensión ucraniana, invasivo y no invasivo. Ahí esto no me corre. Ahí. Para definir un poco inicialmente, en realidad el síndrome de hipertensión ucraniana lo definimos como la elevación sostenida de la presión intracraneal por encima de 20 milímetros de mercurio durante un periodo de 5 a 10 minutos. Desde un punto de vista más clínico, se puede manifestar con cefalea, disminución del nivel de la conciencia, déficit neurológico focales, y dependiendo un poco también del contexto etiológico, puede haber fiebre, signos meningios, bueno, eso puede variar. En general, como tríada inicial de las primeras manifestaciones, es un poco eso, cefalea, vómitos, y se puede ver edema de papila. La cefalea siempre es el síntoma más frecuente, suele ser opresiva, Puede persistente, ser que no se olecraniana. esté viendo la pantalla, disculpen. Puede ser que no se esté viendo la pantalla. Ah, no sé, puede ser. ¿Se O ve? solo. No, no, o- se ve, sí, se ve bien. entonces que a mí me aparece en verde, para. A ver, pasa. Perdón, sí, Sofi, perdón. No, tranqui. No sé, me quedé. Ah, bueno, nada, eso, cefalea, más o menos, más del 50% de los pacientes está presente. Se exacerba con el decúbito durante la noche, que eso está visto que puede estar relacionado como con cambios fisiológicos del sueño, que puede ser el aumento de la camia y la vasodilatación cerebral que ocurre durante el sueño. Vómitos, típicamente también por la mañana, que también se exacerban con el decúbito, y después el edema de papila, que se asocia con congestión venosa retiniana, edema del disco óptico, y bueno, después puede haber hemorragias retinianas en etapas más avanzadas. Bueno, otras alteraciones que se pueden encontrar son alteraciones también del patrón respiratorio, puede haber, como por ejemplo respiración de Cheyne-Stokes o hiperventilación central, respiración atáxica de Biot, que son indicaciones también de compromiso neurológico ya más avanzado. La progresión clínica, en realidad, de la hipertensión ucraniana está por disminución del nivel de conciencia, o sea, después de la primer tríada, esa inicial, hay disminución del nivel de conciencia, que puede ser tanto por caída de la presión de perfusión cerebral y del flujo sanguíneo, o bueno, también por compromiso de la formación reticular del troncocefálico que modula la vigilia. Al progresar el aumento de PIC, aparecen fenómenos de enclavamiento por desplazamiento de las propias estructuras cerebrales. La forma de presentación de esto puede variar, en general empieza con un deterioro abrupto del estado mental y después somnolencia, obnubilación, y en algunos casos puede haber incluso también crisis epilépticas, convulsiones. Después, a medida que avanza, se puede observar la tríada de Cushing, que es hipertensión arterial, bradicardia y alteraciones del patrón respiratorio. Puede haber, como decíamos, respiración irregular, respiración de Cheyne-Stokes, y bueno, después en algunos pacientes puede haber signos neurológicos más focales, que dependen un poco, como decíamos, de la localización, de la lesión, si hay crisis también. Estas pueden aparecer más o menos en un 20% de los pacientes, y bueno, también podría haber, por ejemplo, afección de pares craneales. Bien, en cuanto a la presión intracraneana, o PIC, es el resultado del equilibrio que hay entre distintos componentes que conviven adentro de lo que es la bóveda craneal. Bueno, ya sabemos la doctrina de Monro-Kelly, que es determina que el espacio intracraneal es un compartimento rígido que tiene tejido cerebral, sangre y líquido cefalorraquídeo, y cualquier aumento en uno de estos componentes va a tener que ser compensado por la disminución de alguno de los demás, y si esto no pasa, se termina elevando la PIC. Desde un punto de vista más fisiopatológico, en realidad la PIC puede aumentar por 4 mecanismos principales, ya sea por la presencia de una lesión de masa, por el incremento de volumen sanguíneo, por ejemplo, secundario a vasodilatación arterial, por aumento de volumen del líquido cefalorraquídeo, como puede ocurrir en hidrocefalia, o el aumento de volumen del tejido cerebral propiamente dicho, que típicamente es a expensas de como decíamos, cuando estos mecanismos superan la capacidad de compensación, se pierde
el equilibrio intracraneano y se desarrolla hipertensión endocraniana. Y esto genera un impacto directo, obviamente, sobre la presión de perfusión cerebral, que bueno, en condiciones normales está entre 50 y 150 mililitros de mercurio, pero cuando la pica aumenta y la presión de perfusión cae, el flujo sanguíneo cerebral termina volviéndose insuficiente, se favorece el esquema y el desarrollo de edema cerebral. En cuanto a causas que pueden producir hipertensión endocraniana, por un lado tenemos todas las situaciones que aumentan el volumen del tejido cerebral, como decíamos, que pueden ser procesos expansivos intracraneales, como tumores del sistema nervioso central, colecciones subdurales, quistes, aracnoideos, abscesos. También se puede generar por distintos tipos de edema celular, que aparecen en contextos de lesión external traumática, por ejemplo, daño hipóxico isquémico, edema vasogénico, característico también de infecciones del sistema nervioso central, infartos isquémicos, hematomas intracraneales, bueno, o edema intersticial. Después, un segundo grupo, como decíamos, es aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo. Puede haber, por ejemplo, por hipersecreción, como ocurre con papilomas de plexos coroideos, por ejemplo, que es una situación de hipersecreción de líquido. Trastornos de reabsorción, que puede haber, por ejemplo, con trombosis de los senos venosos, obstrucciones al flujo de líquido cefalorraquídeo, por tumores, hemorragias. Y bueno, también destacar que si hay, por ejemplo, algún tipo de derivación colocado, puede haber un mal funcionamiento de las válvulas y que eso determine también, o sea, que esté funcionando mal y que no cumpla su función y que determine aumento del líquido cefalorraquídeo. Después, por otro lado, las causas que aumentan el volumen sanguíneo, nada, están típicamente relacionadas más bien como con procesos inflamatorios, hipercapnia, que como decíamos, induce vasodilatación cerebral, hipertensión arterial, y bueno, después por otro lado, a todo este conjunto de causas se terminan sumando, o pueden sumarse alteraciones más a nivel fisiológico, metabólico, sistema, que agravan la situación de hipertensión endocraniana. Por ejemplo, puede haber alteraciones de la microcirculación, que generen edema, isquemia perilesional, y bueno, eso termine incrementando aún más la presión dentro del compartimento intracraneal. Bien, en cuanto al monitoreo invasivo de la PIC, el objetivo central, en realidad, del monitoreo de PIC termina siendo prevenir el daño cerebral secundario y optimizar la oxigenación y la perfusión cerebral. Y bueno, debido a que en realidad la colocación del monitoreo de PIC obviamente no es inocua y se puede asociar a infecciones del sistema nervioso central o hemorragias intracraneales, en general se trata de reservar su indicación para pacientes con alto riesgo de presentar hipertensión endocraniana. Como indicaciones, por un lado tenemos a los pacientes con TEC severo, definido con un Glasgow menor a 8, que tengan una tomografía normal, ya sea dada por presencia de hemorragias, contusiones, swelling, me falta una L de swelling, desviación de línea media, herniación, compresión de cisternas basales, o que tengan una tomo normal, pero que puedan tener determinados factores de riesgo para hipertensión endocraniana, como pueden ser la edad, respuesta motora de decorticación o de deceleración, hipotensión. Y después, por otro lado, en realidad, se puede considerar como otras indicaciones extendidas para monitoreo pacientes en coma, que no tengan, o sea, en los cuales como que se pierde un poco la ventana clínica, que hayan tenido stroke, hemorragia subaracnoidea, meningocefalitis, o postneuroquirúrgicos. Eso, bueno, también viendo un poco a criterio. En cuanto a los tipos de monitoreo, hay como 4 sitios principales donde se pueden colocar. El primero es el intraventricular, que se considera el igual estándar. La ventaja principal que en realidad proporciona es que, bueno, la medición de PIC que otorga es precisa, es confiable, y además permite el drenaje. Como desventaja, en realidad tiene un riesgo bastante alto de infección, que puede llegar hasta el 20%. Y obviamente aumenta en realidad el riesgo con los días, ¿no? Con el tiempo que está colocado. Y también tiene un riesgo de hemorragia que es un poco menor, ronda más o menos el 2%, y obviamente aumentan pacientes con coagulopatía, con discrasias. Después el segundo tipo es el monitoreo intraparenquimatoso, que consiste en realidad en un sensor con un transductor en la punta, que se introduce dentro del parénquima cerebral, por un trépano, por un orificio en el cráneo. La colocación es más sencilla y tiene un riesgo un poco menor de infección y de hemorragia, que generalmente es menor al 1%, pero bueno, obviamente no permite drenar líquido, y lo que tiene es que puede perder un poco la precisión con el tiempo, por desviaciones del propio transductor.
Después, otra opción es el subaracnoideo. Tiene en realidad un riesgo de infección y hemorragia un poco menor que los sistemas ventriculares, pero tiene una alta probabilidad de obstruirse, por eso también es un poco menos confiable. Y después, por otro lado, el monitor epidural, que en realidad coloca un transductor en contacto con la dura madre. Leí por ahí que bueno, puede ser útil en pacientes con coagulopatías, hay otros métodos que en realidad son bastante más riesgosos que en cuanto al riesgo de hemorragia. Y que tiene como gran limitación que, bueno, la duramadre en realidad amortigua la presión, entonces es bastante más impreciso que los otros. La persona en realidad no tiene un uso clínico muy establecido, no se usa demasiado. Bien, después en cuanto a registro y a las curvas de PIC, sabemos que la presión intracraniana no es un valor único o estático, que tiene variaciones cíclicas, que están determinadas en realidad como por 3 factores principales, que son la contracción cardíaca, la respiración y la distensibilidad del sistema intracraniano. Que bueno, en condiciones normales y fisiológicas, la gracia es que las variaciones son pequeñas y se observa como la gráfica esa de la izquierda. La PIC normal está más o menos ubicada entre 5 y 10 milímetros de mercurio, y en realidad podemos considerar 15 como límite superior de la normalidad, 15 a 20. La onda de PIC en realidad se analiza habitualmente en realidad con una velocidad de registro más o menos de 25 milímetros por segundo, y eso es lo que permite distinguir los 3 picos, los 3 cambios. Y bueno, en realidad, más allá del valor absoluto que tenga de PIC, lo importante es la morfología, como decíamos, de la curva de presión-volumen. Tenemos los 3 picos, P1, P2 y P3, que bueno, corresponden o reflejan en realidad las fluctuaciones, como decíamos, del volumen sanguíneo cerebral con cada latido cardíaco, y dependen también de la complacencia cerebral. Entonces P1, que es la onda de percusión, es el primer pico, está relacionado con la transmisión de la presión sistólica arterial a través de las arterias cerebrales, principalmente la coroidea anterior, y bueno, en su grande en condiciones de buena complacencia cerebral. P2, que es la onda tidal, es el segundo pico, refleja la complacencia cerebral, y cuando esta disminuye, cuando hay hipertensión intracraniana o edema cerebral, P2 crece y puede superar a P1, que es como se ve. Yo muevo esto porque tengo la ventana en el diámetro del camino. Bueno, que es como se ve en la segunda gráfica de la derecha. Y después P3, que es la onda discreta, es el tercer pico, está asociado con el cierre de la válvula aórtica, y bueno, lo que puede suceder también en condiciones como de disminución crítica de la complacencia es que no se vea. Pero bueno, estas son las dos gráficas principales cuando es normal y en condiciones de situación de disminución de la complacencia. Bueno, después por otro lado, en realidad, más allá de el registro con las 3 ondas, se pueden ver a lo largo, más a lo largo del tiempo, ondas A, B y C, que son no dentro de un único latido, sino como en escalas de entre minutos a horas. Entonces las ondas A, que son ondas de meseta, son las más relevantes. En realidad son episodios de descompensación severa, que son aumentos abruptos de la PIC entre 50 o hasta 100 milímetros de mercurio, que pueden durar entre 5 a 10 minutos, y obviamente se acompañan de deterioro neurológico. Tienen como 4 fases en sí: una fase inicial con caída de la presión de perfusión, después una pequeña fase de meseta donde la PIC permanece elevada, una fase de respuesta isquémica y después la resolutiva cuando vuelve a bajar. Estos sí son un hallazgo de alarma, o que debería alarmar, porque indica pérdida crítica de extensibilidad y un riesgo bastante alto de lesión cerebral. Después, por otro lado, las ondas B son oscilaciones rítmicas, que pueden durar medio minuto hasta 2 minutos, con variaciones entre 20 a 50 milímetros de mercurio de la PIC. En general se resuelven espontáneamente, y pueden llegar a verse en pacientes que tengan respiración así irregular, de Cheyne-Stokes, o en estados de somnolencia también. Y después las ondas C, que son más frecuentes, tienen baja amplitud, se relacionan en realidad con cambios respiratorios y de la presión, y no tienen gran relevancia clínica. Estas son como las
que se les puede llamar las ondas cíclicas, que como decíamos se ven como más a lo largo del tiempo, y después en realidad se pueden registrar ondas no cíclicas que están como asociadas a otros estímulos, fármacos, si está ahí condiciones de hipoxia o crisis convulsivas, etc. Bien. Después, en cuanto al retiro del catéter de PIC, no hay como consenso absoluto determinado sobre el momento ideal de retirarlo. Generalmente se podría decir que si la PIC se mantiene estable por 72 horas, se puede retirar con una tomografía benigna y un examen neurológico favorable. Podría considerarse retirarlo a 24 horas, pero bueno, eso es algo que también obviamente se ve caso a caso. Pero está bueno traer a colación las guías de la BTF, bueno, y el consenso del CIVIC, que bueno, o sea, las guías de la BTF, la Brain Trauma Foundation, son recomendaciones que se hicieron para estandarizar y optimizar el manejo del TEC severo. Y después la CIVIC o el consenso de Seattle, por otro lado, las complementa y aporta como un enfoque más basado en consenso de expertos y más orientado al manejo de la PIC. Y acá ellos desarrollaron los mapas de calor para apoyar la toma de decisiones en escenarios como estos, más complejos, que buscan estandarizar un poco eso, como o ayudar a la toma de decisiones. Y hablan de cuándo interrumpir la sedación para evaluar el examen neurológico y cuándo es el momento adecuado para retirar el monitor de PIC. Entonces, lo puse un poquito más adelante, pero me pareció que estaba bueno ver el mapa de calor para esto, el retiro del monitoreo. Usan un código de colores, que bueno, obviamente verde es que es seguro, amarillo es precaución, y bueno, rojo es que no debería retirarse todavía, un semáforo. Y para la toma de decisión en realidad se consideran varios factores, como pues el estado, o sea, las pupilas, la puntuación motora de la escala de Glasgow, la clasificación tomográfica, el tiempo durante el cual se obtuvo un valor de PIC aceptable o favorable, y el nivel de tratamiento que requirió el paciente para controlar los episodios de hipertensión, el escalón en el cual se quedó. Entonces, acá se ve uno de los mapas. Entonces, primero en realidad hay un mapa para nivel 0 de tratamiento de hipertensión intracraniana, otro para 1 y otro para niveles 2 y 3, dependiendo de cuál fue el que requirió, es el mapa que se utiliza. Y bueno, después se identifica la celda en realidad que combina todas las características que estábamos hablando hoy, de la clasificación tomográfica, la escala motora, la cantidad de tiempo que pasó con un nivel de pico favorable, etc. Y bueno, y ahí se puede tener más o menos una idea de si se aconseja o no se aconseja retirar el monitor ya. Pero bueno, en realidad en líneas generales es eso, cuando la pica estuvo estable por más de 72 horas, el paciente viene como de tratamientos de baja intensidad, tiene las pupilas normales, tiene baja clasificación demográfica, tiene buena score en la escala motora, ahí obviamente estamos más hacia los cuadrantes verdes, y si no, bueno, se empieza a poner más rojo. Pero me pareció que estaba bueno. Y creo que por acá estoy. Dale, viene bien. No, no sé si alguien quiere comentar algo hasta acá. Yo capaz que le quieres preguntar algo, si ustedes, sin ningún tipo de presión, pero si les mencionaron en los teóricos o se revisaron algo de acá, sobre qué lado monitorizar la presión El intracraniana. lado a monitorizar siempre sería el lado patológico, que es Lado el que patológico. va a tener. Siempre hay que ver el caso. Por ejemplo, si tengo dos lesiones, tengo una lesión frontal y una de contralateral, y descomprimo una, puedo tener aumento de la presión del otro lado y no del lado que tengo monitorizado, que eso puede pasar, pero lo ideal siempre es monitorizar el lado patológico, el lado donde está la lesión, que es donde va a haber mayor aumento de la PIC. Ahí va. Sí, sí, porque hasta donde sabían había demasiado consenso, eso depende un poco del patrón tomográfico, ahí va. De qué En sí, cuando lado, es swelling o algo, puede ser en cualquier de qué sector, lugar, claro. pero ahí cambia un poco. Siempre va a depender del patrón lesional, dónde está la mayor lesión, que Sí. sea desviación de la media, si no, pero suele al lado patológico, o y si es swelling, que es difuso, puede ser la Claro. lesión es difusa, puede ser cualquiera de los lugares. Sí, obviamente en los sectores temporales, que son los que más sufren de hipertensión intracraniana, pero claro, nosotros igual, capaz que me pasa a mí, es un defecto, siempre estamos flechados hacia lo que es
las lesiones traumáticas, ¿no? Y como bien dijo Sofía al principio, no solo por lesiones traumáticas hay hipertensión intracraniana, sino, por ejemplo, podemos tener un paciente con algo infeccioso, un HIV en etapa de inmunosupresión muy severa que tenga una criptococosis. Ese es el típico patrón pseudonormal de la tomografía. Yo que sé, un stroke isquémico, donde tengo un efecto de masa súper importante. Y algunas enfermedades del líquido cefalorraquídeo, que yo la que más he visto las hidrocefalias no comunicantes, pero la hidrocefalia del anciano, que nunca vi que las monitorizan. Pero el objetivo de la monitorización más que nada para guiar un tratamiento. Que muchas veces el neurocirujano, no me doy cuenta de imitar alguno, ahora me veo tarde, pero está un poco reacio porque evidentemente eso puede llegar a que tenga que hacer alguna medida que haya que discutir más. Evidentemente hay que hacer lo que se tiene que hacer, pero a veces la idea de la monitorización de la presión intracraniana es, bueno, básicamente de hacer las medidas médicas hasta que te llegue, bueno, hasta acá llegué yo no se puede hacer más nada. O no se hace nada de nada o hay que operarlo. Pero está, buenazo, buenazo. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa más o si no arrancamos con el monitoreo no invasivo de la PIC. Alex, ¿te escucha? Sí, Carlito, ¿qué dice? Sí, bien, todo bien. Te quiero hacer una Bien. consulta porque me pareció interesante lo que planteó Jime. Sí. En el caso de que sean dos lesiones, no le entendí exactamente, por eso es la duda. Si eran dos lesiones y ¿eso es en el caso de que estén las dos evacuadas o si evacuas una sola lesión? Por ejemplo, el caso de que sea una lesión más frontotemporal y después tenés una lesión por cizallamiento para atrás y tenés más del lado occipital, por así decirlo, no sé cómo explicarlo en una imagen, usualmente lo que pasa a veces es que se evacúa la lesión más importante y la otra, de pequeños focos contusivos, se deja monitorizado en donde estaba la lesión, ¿tá? ¿Y qué pasa? En la otra, cuando yo saco la presión de un lado, la otra tiene la capacidad de expandirse. Entonces ahí el monitoreo de PIC me puede dar súper normal y tener declinación clínica del paciente, y lo que pasa es que se expandió la otra lesión a pesar de que tenía las PIC normales. Correcto, pero entonces ahí ¿qué se haría? Ahí me surgió la duda. ¿Dejás el sector, la lesión que vos sacaste, por ejemplo, si es una lesión tumoral, vos la sacaste, y del otro lado, que le pones un tornillo en la zona Yo no donde he visto nunca. Yo lo que nosotros... Eso nunca lo vi, por eso te digo. Es que siempre es del lado de la lesión y siempre hacer monitoreo, y ahí entraría todo lo que voy a hablar ahora del no invasivo. No, ¿sabes por qué te lo pregunté? Te lo pregunté por eso, porque digo, siempre el neurocirujano, que me corrija Alex, que seguramente ve alguna más, pero siempre digo, digamos, donde trepanan, donde Claro. sacan, donde Ahí ya intervienen, dejan algo, sí. lo dejan ahí, no te lo ponen del otro lado. Sí, Pero incluso si hacen un era cuencajo, simplemente por dejan eso, por una cosa drenaje, práctica ¿no? nada más para Sí. preguntar, pero bueno, era eso Sí, nomás. sí. Como que yo, hasta donde tenía entendido, claro, una cosa, Carlos, lo que ellos le van a preguntar en la prueba, lo que tienen que contestar, pero no hay un consenso. A mí, esa es mi percepción personal, ¿no? Me parece que no hay un consenso y cuando nosotros nos acordamos en el medio de la vorágine de que llamaron al cirujano, le preguntaron, se fue, no prestamos atención en el detalle de preguntarle al cirujano, che, ¿de qué lado le vas a colocar el gato ahí? El monitoreo, y ya viene después, yo que sé, muchas veces viene con una decompresiva, y ahí le encajaron un drenaje subcutáneo, y eso nosotros lo usamos como monitoreo de PIC, el Como drenaje subrogante, sin el subdural, sí. un drenaje subdural, perdón, sí. Está bien lo que dijiste, porque una cosa es lo que tienen que contestar los gurises el día de la prueba, ni que hablar, Claro. pero después en la práctica clínica, a veces ni le ponen, imagínate si logramos que le pongan uno o que haya lo van a consenso poner. del lugar. Sí, tal Por cual. eso vas a escuchar mi charla. Vamos arriba. Dale, no interrumpo más. Buenazo, Dale, no, gracias, tranqui, buenazo. Bueno, yo voy a hablar del monitoreo no invasivo, que es como lo que está ahora a lo que quiere ir la ciencia, los especialistas, a prestarle más atención y donde está el foco ahora puesto. El monitoreo no invasivo se conoce y se tiene conocimiento y práctica hace más de 20 años, pero no había hasta el momento ninguna guía de práctica clínica de cuál utilizar o cuál no. Este año, en enero, salieron lo que es el consenso de Bruselas, ¿tá? Que es, entre una de sus principales es Chiara Roba, que es como una especialista en el monitoreo de la PIC, que está muy abocada a ello,
Y en este consenso lo que proponen son 3 métodos de monitoreo no invasivo de la PIC para llevarla a cabo. Este consenso lo que hizo fue, utilizó el método Delphi, que reunió a 41 expertos de 19 países, y lo que hicieron básicamente fue toda la evidencia nueva y todas sus prácticas clínicas, le hacían preguntas y ellos iban respondiendo de si estaban fuertemente de acuerdo o no de acuerdo, y con eso se fue sacando de todas las recomendaciones que son recomendaciones de bajo nivel de evidencia, lo voy hablando desde ya, pero con un fuerte nivel de recomendación de expertos en el tema. ¿Tá? Para lo que es el consenso de Bruselas, solo se tomaron 3 métodos de monitoreo no invasivo: la pupilometría cuantificada, el Doppler o dúplex transcraniano y lo que es la medición de la vaina del nervio óptico. Hay otros tipos de monitoreo no invasivo que hay que también tenerlos en cuenta, pero que no los tenemos usualmente disponibles o no los sabemos manejar, como la electrocefalografía continua, que no tenemos disponible, los potenciales evocados, y podría estar horas hablando. ¿Tá? Este consenso, algo que remarca es que el gold standard siempre sigue siendo el monitoreo invasivo de la PIC. ¿Tá? Y otra cosa que remarcan es que ninguna herramienta de monitoreo no invasivo de la PIC es suficientemente precisa. Entonces ellos lo que proponen es siempre utilizar al menos 2 métodos para tomar decisiones basados en ellos. ¿Tá? Pasamos, Sofía. Bueno, voy a hablarles un poquito de cada método. Recordar que es sumamente son temas muy amplios, de que podríamos hacer una charla de cada uno, así que voy a intentar hacerlo más escueta de cada uno. En cuanto a la pupilometría, recordar que es un método muy sencillo que usualmente hacemos a ojo, pero es muy impreciso cuando lo hacemos. Nosotros lo que valoramos cuando veamos las pupilas son la forma, el tamaño, la simetría y si son reactivas o no a la luz. ¿Tá? Lo que la Trauma Brain Foundations reconoció en las últimas guías es que la evaluación del tamaño y la reactividad a la luz de las pupilas son un elemento pronóstico precoz de los pacientes con trauma de cráneo grave. ¿Sí? En cuanto a por qué lo utilizamos, recordad que cuando nosotros hacemos un estímulo lumínico a una de las pupilas, ¿tá? Vamos a crear un estímulo vasoconstrictor, ¿tá? Que se va a integrar a nivel del bulbo y va a tener un efecto contralateral, que es el reflejo fotomotor consensual. El que nosotros hacemos con las luces, el directo; el que genera la pupila contralateral es el consensual. Las 2 pupilas deben contraerse a la luz de la misma manera, porque el reflejo de contracción es el mismo para las 2. ¿Tá? Recordar que el lugar de integración del tercer par está a nivel del bulbo, y esto nos habla de una integridad del mismo cuando lo valoramos. Pasamos, Sofía. Como dijimos, todo lo que es la evaluación a ojo, por así decirlo, es bastante imprecisa. Entonces, a través de los años se creó lo que es la pupilometría infrarroja automatizada. Esta pupilometría lo que hace es utilizar una luz infrarroja, ¿tá? Que lo que hace estandariza el proceso y nos da otras informaciones que a ojo no podríamos obtener, ¿tá? Como la latencia, el porcentaje de contracción de la pupila, que se han visto que son muy importantes. Entonces, lo que hace es estandariza, cuantifica cuánto es la luz, a qué distancia da la luz, por cuánto tiempo, ¿tá? Entonces nos va a dar parámetros más certeros. ¿Tá? Pasamos. Entonces, lo que hace el pupilómetro, básicamente lo apoyamos sobre el ojo, no, sino sobre las superficies óseas periorbitarias, y lo que nos va a mostrar es esta imagen que tenemos abajo a la derecha, ¿tá? Que nos muestra el ojo. Lo que sí es una limitación de la pupilometría es que no se podría hacer cuando hay un trauma ocular. No se podría, y lo otro que no evalúa es el reflejo fotomotor consensual. Solo podemos, porque es un monóculo, entonces solo vemos un solo ojo. Entonces, lo que va a hacer esto es
va a tomarse un tiempo para ubicar en el centro de la pantalla el ojo, que ahí vamos a dar unos segundos para poder centrar bien la pupila, ¿tá? Va a emitir una luz que es a una potencia conocida, por un tiempo conocido, y lo que va a hacer es esperar un tiempo y examinar cómo la pupila se contrae y se vuelve a dilatar después del efecto. Y lo que nos va a dar son dos cosas. Por un lado nos va a dar, como vemos en la pantalla de la gráfica de arriba, nos va aparte de ponernos en una tabla todos los valores, nos va a dar una gráfica, y en esta gráfica lo que hace es graficar el tiempo de latencia que demora desde que se emite el estímulo hasta que empieza la contracción de la pupila, el porcentaje de contracción, o sea, si se contrae poco o se contrae mucho, el tiempo que se contrae y el tiempo que demora en volver a la base. ¿Tá? Pasamos. Entonces, acá tenemos, no sé si se ve bien, pero el pupilómetro nos va a dar, como vemos en la imagen, esas tablas, que a estas las vamos a analizar un poquito más adelante, ¿tá? Que nos va a dar diferentes valores y nos va a dar el NPI, que ahora lo vamos a hablar un poquito, que es un algoritmo de valores, ¿tá? Es un índice integrado, ¿tá? Nos va a dar el tamaño de la pupila, nos va a dar el diámetro de la pupila pico, después nos va a dar el diámetro mínimo de contracción, el cambio en porcentaje de cuánto se contrajo esa pupila en relación a lo que estaba de base, nos va a dar un promedio de la velocidad con la cual demoró en contraerse, ¿tá? La velocidad máxima, la latencia, ¿tá? Y después nos va a dar la velocidad en la cual volvió a dilatarse y volvió a su tiempo habitual. Más o menos, como sabemos, las pupilas llamamos midriáticas cuando son más de 4 milímetros, ¿tá? Después, las pupilas mióticas cuando son menos de 2 milímetros. Y después lo que tenemos es la anisocoria, que la anisocoria no importa cuál es el tamaño de la pupila, no tiene por qué haber una pupila midriática o no, es que haya una diferencia entre pupila derecha e izquierda o viceversa de más de 1 milímetro, ¿tá? Habitualmente hay una diferencia pupilar de 0,5 milímetros, que es lo normal, ¿tá? Y después vamos a valorar un poquito más. Y después saber que lo que vieron diferentes estudios, que una reducción de la velocidad de contracción de las pupilas de 0,8 milímetros se asoció con un incremento de la PIC. ¿Tá? Pasamos, Sofía. Y me pareció importante destacar que la pupilometría, se hizo un estudio que ahora les voy a hablar un poquito más, que es el estudio bastante grande, que es el estudio de Taylor, que lo que hicieron fue hacer pupilometría a pacientes sanos, pupilometría a pacientes con TEC y a pupilometrías a pacientes con hemorragia subaracnoidea. Acá lo que hicieron fue valorar cuál era el efecto de los fármacos y cuáles eran las velocidades y los tiempos normales de los pacientes, ¿tá? Y hacer una contrarrestación con lo que eran los patológicos. Algo que me pareció importante es que en cuanto a la pupilometría, los fármacos que con mayor frecuencia provocaron alteraciones de la respuesta pupilar y en el aumento de las pupilas, que incluso algunos llegaron a simular signos de muerte encefálica, fueron los barbitúricos, los antidepresivos tricíclicos a dosis muy elevadas, y los otros que lo vieron fueron la hipotermia profunda. Ni el midazolam, ni la morfina, ni el propofol, ni la hipotermia moderada ni leve causaron efectos sobre los cambios de las pupilas, ¿tá? Otros fármacos tampoco vieron. Los más importantes, los que vieron en el estudio, eran los barbitúricos, ¿tá? Que son los que llegan cuando están a dosis muy elevadas y son en el electroencefalograma aplanamiento o imágenes de salvasupresión. En ese contexto podían simular elementos de muerte encefálica por la abolición de los reflejos de tronco. Pasamos, no sé si era la próxima. Para comentarles el índice pupilar, que es lo que más que nada toman las guías del consenso, de este consenso,
que es el índice pupilar, es un índice que desarrolló NeuroOptic, que es una marca comercial de un pupilómetro, que actualmente es uno de los 2 pupilómetros que hay en Uruguay, ¿tá? Y lo que hace es una correlación de los datos del tamaño de la pupila, el porcentaje de la contracción y la velocidad y la latencia de contracción, ¿tá? Y hace una escala, ¿tá? Que va de 0 a 5, y ellos lo que vieron es que el valor normal de esta escala es entre 3 y 4,9, ¿tá? Y que por debajo de 3 se consideraba, es un fuerte predictor de hipertensión endocraniana. ¿Tá? Es un estado patológico. Este índice pupilar, que es un desarrollo de esta marca, solo lo brindan los pupilómetros de esta marca. Por lo cual, si tenemos un pupilómetro de otra marca, no vamos a tener, no nos va a dar el valor de NPI, que es lo que recomiendan las guías del consenso de Bruselas. ¿Tá? Por otro lado, es un pupilómetro que es caro, y lo que tiene es que puede estar influenciado por medicamentos, y todavía no hay una gran evaluación clínica sobre esto. Si querés pasar, Sofía. Y entonces, ¿qué nos recomienda el consenso de Bruselas sobre la pupilometría? Básicamente lo que recomienda es únicamente sobre el NPI, ¿tá? Para la valoración, por lo cual tenemos que tener un pupilómetro de NeuroOptics. Está bastante sesgado en ese contexto, que dice que un NPI menor de 3, ¿tá? Lo que se asocia es con como un fuerte predictor de hipertensión endocraniana. Y cuando tenemos un NPI mayor a 4, nos descartaría, o es un fuerte predictor de no tener hipertensión endocraniana. ¿Tá? Si querés pasar a la próxima. Yo les volví a poner esta imagen, porque en esta imagen hay tres ejemplos que me parecieron que estaban buenos, para hablar un poquito de ellos. Por ejemplo, el de abajo, que ven que no tenemos valores, nos dice NPI de 0, y el tamaño de las pupilas, tanto derecha como izquierda, es de más de 6. ¿Tá? Esto es un patrón de midriasis A-reactiva. ¿Tá? Es un patrón típico. Por otro lado tenemos la imagen B, que es el de arriba, que sería, no sé si se puede ver no, pues yo no estoy presentando, que tiene un EPI de 4,7 y 4,8, que serían valores normales. Tiene el tamaño de las pupilas, que son menores de 4, que serían normales. ¿Tá? El porcentaje de contracción pupilar, que es de 42 y de 37, que es un valor normal, y la latencia también. El del B, sería el patrón normal de una persona que yo encuentro caminando por la calle. ¿Tá? Pero lo que me pareció interesante es la imagen del lado D, ¿tá? El que está arriba a la derecha, ¿tá? Porque van a ver que tiene un EPI normal, un tamaño pupilar que está dentro de lo normal, pero si miramos el CH, que es el porcentaje de contracción pupilar, ¿tá? El porcentaje de contracción pupilar es mayor a 35, lo normal. Y van a ver que tenemos una contracción de 8 y de 5, con valores de latencia normales. En sí, para lo que ¿se acuerdan que les conté que hubo un estudio grande de Taylor? Que entre ellos lo que vieron, ¿tá? Que el porcentaje de reducción del diámetro de la pupila menor del 10%, eran muy excepcionales en personas sanas. ¿Tá? Eran, creo que, si no me equivoco, 0,04% encontraron en todo el estudio. ¿Tá? Pero esto no ocurría, era bastante normal en los pacientes que tenían trauma de cráneo con PIC mayores de 20, y cuando vieron que cuando el índice era mucho menor de 10, ¿tá? Se correlacionaba bastante bien con lo que era una PIC mayor de 22. Por lo cual, a pesar de que tenemos un NPI normal con pupilas de tamaño que podemos estar en el límite superior de la normalidad, tenemos un valor de contracción pupilar muy bajo, que nos podría hacer pensar de que esto no es una pupilometría normal. Siguiente. Bueno, en cuanto a la medición de la vaina del nervio óptico, que es otro parámetro, la ecografía
en el ojo tiene muchas cosas buenas pues son de fácil obtención. El ojo es una estructura que está bastante externa, que tiene líquido, lo cual podemos insonar y es fácil. Y la vaina, se ha visto que la vaina del nervio óptico puede utilizarse para evaluar la PIC. En sí, se considera que el nervio óptico es una invaginación del tejido cerebral intacto, ¿tá? Que lo que hace está encapsulado por la dura madre, la aracnoides y la pía madre, y lo que esto permite es que cuando hay presión, aumento de la presión intracraniana, el líquido va a aumentar su presión al líquido cefalorraquídeo, ¿tá? Y se va a dilatar esta vaina, ¿tá? Lo que se vio es que la porción bulbosa, que ahora lo voy a mostrar bien dónde es, del nervio óptico, que está aproximadamente a 3 milímetros, posterior al globo ocular, es la más distensible y la que es más sensible a los cambios de PIC. Esto se hizo un estudio que comparó la pupilometría y la distensión en los pacientes con hipertensión endocraniana correlacionado con tomografía computada, y ahí es bien donde vieron que el sector más sensible a los cambios de PIC era la 3 milímetros del posterior del globo óptico. Lo que sí es que se ha visto que se correlaciona muy bien por diferentes estudios con la PIC, y que el tamaño de la vaina del nervio óptico, no, pero lo que sí no está claro en ningún estudio es cuál es el punto a tomar. Son bastante controversiales. ¿Pasamos? Entonces, para mostrarles un poquito, lo que nosotros vamos a hacer es insonar a través del globo ocular, ¿tá? Lo que vamos a ver es como la imagen de la izquierda, ¿tá? Y lo que necesitamos medir es la vaina del nervio óptico, que la vaina la vamos a ver acá arriba a la derecha, ¿tá? Y vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo es lo que se va a dilatar, ¿tá? Va a hacer que se dilate. Y vemos abajo más o menos dónde. ¿Pasamos? En sí, la técnica es el paciente en decúbito supino, 20 grados, está contraindicado en los pacientes que tienen trauma ocular, ¿tá? Lo que es importante hacer es bajar la potencia, ¿tá? Recordar que cuando las ondas no emiten calor, las ondas del ecógrafo, ¿tá? Entonces podemos llevar a un recalentamiento y una lesión ocular. Y tampoco debemos presionar el globo ocular también por el riesgo de lesión ocular directa, que es una estructura que es muy sensible a los microtraumatismos. Entonces, vamos a usar la sonda lineal, vamos a bajar la potencia, que sea menor de 20% la potencia del ecógrafo, ¿tá? Tenemos que disminuir siempre el tiempo de insonación a menos de 1 minuto. Si necesitamos seguir evaluando, dejar descansar el ojo a un par de minutos y volver a insonar, ¿tá? Esto es para evitar el calentamiento del líquido que hay dentro del ojo. Apoyar siempre las manos en las zonas periorbitarias, ¿tá? Y vamos a tomar un plano transversal y un plano sagital, ¿tá? Y después la imagen que obtengamos la vamos a congelar para poder medir. ¿Pasamos, Sofía? Y lo que vamos a hacer, ¿tá? Es obtener una imagen que, como vemos acá, ¿tá? Y lo que vamos a medir es la vaina del nervio óptico que podemos ver aquí abajo en la imagen de la izquierda, ¿tá? Vamos a medir 3 milímetros por debajo del reborde del globo ocular y vamos a medir ahí la vaina del nervio óptico. Lo que tenemos que hacer para medir certeramente es, en la medición tenemos que englobar el nervio óptico, la pía madre herida y el espacio subaracnoideo. Lo que no vamos a incluir es la dura madre, ¿tá? Entonces vamos a tomar desde el borde interior externo hasta el borde externo del otro lado, ¿tá? Que esto es lo que es donde más hay errores en la medición de la vaina del nervio óptico. Lo que se vio es que en lo normal es hasta 5 milímetros, ¿tá? Después de eso, cuando aumenta la presión intracraniana, se ha visto que 5,5 aumenta el diámetro de la vaina del nervio óptico hasta 7,5, que es directamente proporcional con la PIC, ¿tá? Pero que llega a un punto de meseta, que en más de 7,5, en algunos estudios 8, no se ha visto que se dilate más, ¿tá? ¿Pasamos? Y entonces, en cuanto a cómo medir y
siempre es como bastante heterogéneo en los estudios. Muchos metaanálisis y estudios lo que calcularon fue el promedio de la medición de los dos ojos, y se vio que esto mejoraba la reproductividad del estudio y reducía los sesgos de medición de un solo ojo. Lo que se propone básicamente es hacer 3 mediciones en un ojo, hacer el promedio de esas 3 mediciones, hacer las 3 mediciones del otro ojo y promediar las dos. ¿Tá? También se puede hacer el promedio por separado, que también se vio que era válido. ¿Tá? Lo que hay algunos estudios que proponen es que en sí lo que podemos hacer es, cuando tenemos esa medición y poder estimar la PIC, hay fórmulas matemáticas, ¿tá? Que hay diferentes, todas más o menos llegan a los mismos valores, más o menos, que ahí les dejé una de las fórmulas que hay disponibles. ¿Pasamos? Como les decía, no hay consenso en cuál es el punto de corte adecuado para decir, bueno, a partir de acá el paciente tiene una PIC elevada y a partir de acá no. Hay estudios que tomaron 5,5, otros 6, 6,5. Fueron todos muy variables, ¿tá? Pero lo que vieron todos estos estudios, que a partir de 5,5, ¿tá? El aumento del diámetro del nervio óptico se correlacionaba bastante fielmente con las PIC, con el aumento de la PIC. Y hay algunos que propusieron tablas definidas para no tener que estar calculando y hacernos todo, que más o menos se las dejé abajo, pero más de 5, como verán, todos manifiestan que es un aumento de la PIC. Pasamos al otro. Y entonces, en cuanto a esto, ¿qué recomienda el consenso de Bruselas? Bueno, recomienda que más de 6, no se la jugaron mucho, era potencialmente un marcador potencial de incremento de la PIC. Pasamos. Y bueno, por último, les voy a hablar un poquito de Doppler duplex, que este es un tema súper, súper extenso y se puede hacer una clase eterna por esto. Doppler, hablamos cuando es el Doppler ciego, por así decirlo, y el duplex cuando lo hacemos insonamos con el ecógrafo, ¿verdad? El Doppler transcraniano lo que mide es velocidades de flujo que se toman por alguna de las ventanas del cráneo, más que nada del polígono de Willis, y lo que vamos a valorar son la velocidad sistólica o la velocidad máxima del flujo, o la velocidad diastólica o mínima y la velocidad media. Y también vamos a poder obtener lo que son los índices de relación de estos valores, como son el índice de pulsatilidad de Gosling, el índice de resistencia, del cual no vamos a hablar. ¿Tá? Recordar que tanto las velocidades de flujo como el índice pupilar, el índice de pulsatilidad, pueden ser influenciados por múltiples causas, algunas que no son patológicas y otras que sí, ¿tá? Y les dejé una tablita ahí, pero son muchísimas los que varían estos índices, ¿tá? Por lo cual tenemos que tomarlos con pinzas siempre y viendo el contexto. ¿Pasamos? Bueno, básicamente la técnica, lo que están los consensos es que para la medición de la PIC con una ventana temporal, ¿tá? Sería la ideal. Lo que vamos a hacer es insonar lo que es un plano mesencefálico para visualizar la arteria media cuando lo hacemos por duplex o con el Doppler ciego, ¿tá? Y lo que vamos a obtener es, como vemos aquí a la derecha, vamos a visualizar la arteria, que va a tener un color en el duplex rojo porque se va a acercar, ¿tá? al transductor. Y lo que tenemos que hacer para medir es mejorar el ángulo de insonación. Eso solo tenemos que hacer cuando lo hacemos con duplex, cuando el Doppler lo autorregula solo, que es hasta un ángulo de 30, ¿tá? ¿Y eso por qué sería? A ver si les puedo explicar. Cuando nosotros insonamos la arteria, ¿tá? El ángulo de insonación sería, el vaso va así y yo lo voy a ver, si yo lo insono así, no voy a ver flujo.
lo que tengo que hacer es tratar de que el ángulo de insonación sea lo más cercano a 0 para que esté en el mismo plano que el flujo. ¿Tá? Hasta 30 grados sería corregible, ¿tá? Sería lo más corregible, pero cuando tenemos ángulos mayores de 30 va a estar subestimado el flujo. Y lo que me va a representar y vamos a tener que obtener, ¿tá? Es el Doppler pulsado, que lo que vamos a ver es esta gráfica que vemos acá abajo, ¿tá? Donde nos va a graficar cuál es el volumen sistólico, el volumen diastólico y la velocidad media. Pasamos. ¿Tá? Entonces, lo que nos va a dar automáticamente el sistema es el índice de pulsatilidad, que este es lo que se correlaciona inversamente con la PIC y proporcional con la PPC, ¿tá? Está influenciado, como les dije, por múltiples factores, y en condiciones normales tiene un aumento lineal con la PIC, o sea, aumenta el índice de pulsatilidad, aumenta la PIC. Pero hay factores como la PAM y otros valores que pueden alterarlo. Y recordar que el índice de pulsatilidad normal sería menor de 1,3, 1,4, dicen algunos estudios, ¿tá? Pero valores mayores a 1,35 se correlacionó con un aumento como un predictor de hipertensión endocraniana bastante fuerte. ¿Seguimos? Entonces, en esta imagen, para comentarles, ¿tá? Que la velocidad de flujo diastólico, ¿tá? Se vio que mostró una buena correlación con lo que era la hipertensión. El flujo diastólico, ¿tá? No sé si no pueden ver mi cursor, ¿no? No, Pepi. Bueno, el pico sistólico sería a la velocidad máxima que llega y el diastólico a la mínima. Como vemos acá abajo, en la imagen, el normal del flujo diastólico es que sea más o menos la mitad del flujo sistólico, ¿tá? Cuando empieza a reducirse, nos habla de que hay un aumento de la presión intracraneana. Recordar que cuando aumenta la presión intracraneana, baja la presión de perfusión cerebral, ¿tá? Que es una de las formas lesionales que tiene, ¿tá? Entonces, hay diferentes patrones que nos van a hablar cuando hay una elevación de las resistencias, un aumento del pico sistólico con un descenso del pico diastólico. Eso nos va a hablar de que hay un aumento en la PIC. Después tenemos cuando totalmente se abole la diástole, que eso es un aumento mucho más marcado de la PIC. Y después tenemos flujos reverberantes o picos históricos que ya nos hablan de que está entrando de enclavamiento. Pasamos. Entonces, el consenso de Bruselas lo que nos dice es que para poder pensar en que el paciente tiene una hipertensión endocraniana, vamos a tomar un índice de pulsatilidad mayor de 1,3 y una velocidad de flujo diastólico menor de 20. ¿Tá? Y si estos son superiores, nos habla de que podríamos excluir la hipertensión endocraniana. Pasamos. Entonces, en suma, lo que nos dice el consenso de Bruselas es que como los métodos no son fiables, ninguno de ellos, y todos pueden tener error, usar siempre al menos 2 para cambiar las conductas terapéuticas que vamos a tener, ¿tá? Y le dejé como un resumencito de todos los estudios. Las recomendaciones, perdón. Pasamos. Y lo que nos propone el consenso de Bruselas son algoritmos de tratamiento de escalada o desescalada, ¿tá? Para empezar estos algoritmos, lo que nos dice es que hay criterios de sospecha de hipertensión endocraniana, que son los básicos, los que vamos a encontrar en la tomografía, y si hicimos los métodos no invasivos, ¿tá? Los que hablamos. Siguiente.
Entonces, para escalar o desescalar, lo que nos habla es que tomemos un criterio mayor, que sería la tomografía básicamente, o dos criterios menores que lo vamos a usar, la clínica y los hallazgos de los métodos no invasivos de monitorización. En sí, en nuestro medio me parece que es muy difícil no contar con una tomografía, ¿tá? Pero lo que nos dice es que si nosotros tenemos la sospecha clínica, hacemos un examen clínico, en lo cual se pone bastante énfasis, ¿tá? Y tenemos, vemos que el examen clínico es normal y hacemos los métodos de monitorización no invasiva y estos son normales, nos dice rojo, no parar, no hay que hacer ninguna escalada. En cambio, si son anormales, a pesar de tener examen clínico normal, los métodos de monitorización nos dan valores anormales, no te dice ni que avances ni que no, sino que observes. En caso de que tener un examen clínico anormal con una alteración en los métodos de monitorización no invasiva, ahí lo que te dice es que estarías avalado a avanzar en los tratamientos de la hipertensión endocraniana. Eso sería para cuando no tenemos tomografía. Cuando tenemos tomografía, evaluación clínica y tomografía. Y si la tomografía nos da que es normal, le hacemos los métodos de monitorización no invasiva. Si son normales, no hacemos nada, y si son anormales, observamos. Pero si tenemos examen clínico normal con tomografía anormal, estaríamos avalados a escalar en el tratamiento de la hipertensión endocraniana. En caso contrario, tenemos examen clínico anormal con tomografía anormal, ni siquiera te dice que pases a hacer la monitorización no invasiva. Ahí escalar en el tratamiento de la hipertensión. Pero cuando tenemos examen físico normal y con tomografía que es normal, ahí entrarían los métodos no invasivos, que cuando los métodos son valores anormales, ahí escalaríamos en el tratamiento. ¿Pasamos? Y sería lo mismo básicamente cuando queremos desescalar en el tratamiento de las medidas que estamos implicando. Lo que te dice es que lo ideal para desescalar es reducción de un punto en el NPI y mejorar el diámetro vainar, nervio óptico también descenso, ¿tá? Y sería básicamente eso. Siguiente. Y bueno, para finalizar, recordar que no hay ninguna neuromonitorización, ni cardiomonitorización, ni nada reduce la mortalidad por sí sola, ¿tá? Que la eficacia del monitoreo es encontrar alteraciones para poder tratar, ¿tá? Y tomar decisiones en base a esto, ¿tá? No debemos esperar de un método de monitorización otra cosa que eso, monitorizar. Buenísimo, Jimé. Impecable las dos. Cómo resumían desde lo que es bueno, la teología, el diagnóstico y, bueno, y algo también el tratamiento. Me quedé con un poco, estos últimos algoritmos, ¿de qué publicación eran? Son del Consenso de Bruselas. De Bruselas. Voy a buscar una cosita, ya los libero. Porque el CRIBAIS, que es más que nada tratamiento, ¿no? O El este de es monitoreo. Sí, el CREVICHE CRIBAIS. es imagen y clínica. Ahí En va. sí, el de Bruselas se basa que el CREVICHE lo manejamos todos, que sería imagenología y clínica cuando no tenemos otros métodos, básicamente, que se correlaciona bien. Acá. O sea, es como una integración de todo. Por eso los integra. Pero cuando no tenemos disponible la tomografía, te dice igualmente los podemos hacer. Sí. Claro, más que nada, y el CRIBAIS guía más que nada el tratamiento del traumatismo craneoencefálico. Y, Basado en bueno, tomografía. sí. Y a ver si tengo el mapa mental de eso, porque ¿qué pasa? El CRIBAIS tiene la particularidad que es hecho para el medio más latinoamericano, ¿no? O sea, te hecho por autores latinoamericanos, neurocirujanos. Claro, el Consenso de Bruselas en sí lo que hace es parte de sus algoritmos los toma desde el CREVICHE. Exacto, que eso habla bastante bien de un protocolo que fue hecho para un medio más
más nuestro y en realidad se usa también ahora para un medio. En realidad los europeos lo hacen difícilmente, no tengan un lugar, no tenemos nosotros un lugar donde no haya tomografía. Yo calculo que ellos menos, ¿no? Pero no, a mí en su momento me surgió la inquietud de este tema porque, bueno, habían salido más o menos todos juntos estas guías, estos algoritmos, y un poco como para ordenar a nivel, bajarlo a tierra a nivel institucional, ¿no? Porque uno, aparte de los recursos disponibles, está también otra cosa que es la formación y lo que uno sabe hacer. Pues yo, la verdad que de Doppler, yo no manejo nada. Y bueno, con los elementos que yo tengo, bueno, tratar de hacer una especie de consenso interno o de consenso de la guardia que esté en el día y juntando los conocimientos que tenemos cada uno para tomar una decisión con respecto porque esto es para el tratamiento, evidentemente, como dijiste tú al final, el tratamiento de la hipertensión endocrinal. O sea, buscarla, a ver si está o no, y bueno, y después qué tratamiento le hacemos. Pero surgió mucha evidencia nueva con todo esto, pero Algo que no dije, que capaz que acá. hay muchas veces que hay monitorización de la presión intracraniana, ¿está? Y que la PIC está normal y pueden estar alterados los métodos no invasivos, ¿está? Claro. Y eso a veces es porque o el tornillo de PIC está en el lugar donde como le decía, está en un lugar donde está tomando los valores normales, pero porque ahí no es el lugar correcto, porque crecieron Sí, los lesiones artefactos, ¿no? Eso es verdad. crecieron lesiones contralaterales o porque no está sensando bien, y eso siempre sería complementario. El tener un monitor de PIC no nos da siempre la certeza de que esté siendo fiable. Por eso es como que sería el conjunto de todo, a pesar de que Claro, es el claro, gold claro. estándar. No. Y yo estaba viendo, hace un tiempo lo había, capaz que casi ahora va a ser más de un año un poquito más que salieron estas cosas. Y lo había repasado hace un par de semanas, pero hay un montón de cosas que no me acordaba. Y claro, viendo lo de que es el Cribáis, sí, está bastante bien como pero yo creo que es mi opinión, esto no se puede tomar como de forma literal, ¿no? Para tratar de aplicarlo y bajarlo a un medio hospitalario X, porque ya te digo, me parece que no todos los métodos están disponibles y no todos estamos familiarizados con todas las formas de medición no invasiva de la presión intracraniana. Lo ideal sería, claro, un pupilómetro, que todos tengamos manejo del Doppler, que hagamos una buena medición de la vaina en leve óptico, ni hay que hablar de lo que es la parte clínica, ¿no? Y con eso, el uso de la tomografía y, bueno, eventualmente Yo creo que de los de los métodos más cirujanos. fáciles y más con menos curva de aprendizaje sería el Doppler y la pupilometría. Pero no tenemos Sí, Doppler no, sí. la vaina óptico y La la Valer, pupilometría. no, la Valer, sí. El Doppler es más difícil, tenés que Sí, tener ventanas, tenés que tener práctica y tenés sí. que saber sacar el ángulo de... No, eso no es nada fácil, no es nada fácil. Y bueno, eso siempre caemos en la disyuntiva que son pacientes que eventualmente es muy complejo, se tienen que manejar en centros de trauma, ¿no? O sea, es como los centros de stroke, pero está, uno va haciendo lo que puede con lo que tiene. Y bueno, nos apoyamos entre el conocimiento entre todos, ¿no? Lo que vamos. No, y otra cosa que me olvidé comentarte, que capaz, seguramente todo el mundo ya lo sabe, es que la otra cosa que nosotros usamos mucho y que no afecta las pupilas es los bloqueantes neuromusculares. Eso no afecta. Eventualmente puede afectarlo, sí, la ketamina a altas dosis, pero no los bloqueantes neuromusculares. Nada, dato nomás. Bueno, chicas, muy bien. Estuvo muy linda la charla. Gracias por el tiempo del resto por participar. Y bueno, estamos viendo a ver qué otra cosa podemos preparar después. Espero que les haya servido también de repaso para la prueba. Bárbaro, gracias. Dale, chao. Bueno, gracias. Chao.